En 1928, en la ciudad de Rosario, Argentina, nació un niño que cambiaría el rumbo de la historia, Ernesto Guevara de la Serna. A primera vista, parecía un bebé común, pero la vida pronto le mostró que su camino no sería sencillo. Desde sus primeros meses, el pequeño Ernesto comenzó a sufrir fuertes ataques de asma, una enfermedad que en aquella época era difícil de controlar y que lo acompañaría toda la vida. Los médicos no tenían muchas esperanzas. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, escuchaban una y otra vez las mismas recomendaciones. Cuídenlo mucho, no haga esfuerzo, eviten que se agite. Era casi como si el destino le estuviera diciendo a ese niño que se resignara a una vida limitada, que aceptara la debilidad como su única condición. Pero aquí comienza lo extraordinario. En lugar de detenerlo, aquella dificultad se convirtió en el primer campo de batalla de su existencia. Ernesto entendió, incluso siendo apenas un niño, que no podía dejar que una enfermedad definiera quién era. Mientras otros lo veían como frágil, él empezó a desarrollar una determinación de hierro. Y es que a veces la vida nos coloca obstáculos precisamente para despertar en nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Su infancia transcurrió en medio de libros y largas conversaciones familiares. La casa de los Guevara estaba llena de cultura. Se hablaba de historia, de política, de arte, de filosofía. No era una familia adinerada, pero sí una que valoraba el pensamiento y la curiosidad. Allí, el pequeño Ernesto aprendió que el mundo no terminaba en las fronteras de su barrio, que la vida tenía preguntas más profundas que responder. A pesar de sus crisis asmáticas, Ernesto era inquieto, curioso, con un enorme deseo de moverse, de explorar, de descubrir. Su madre, Celia, jugó un papel fundamental. No lo sobreprotegió. Al contrario, le transmitió la idea de que podía ser fuerte, de que nada lo condenaba a una vida limitada. Ella lo alentaba a leer, a debatir, a imaginar un mundo distinto. Ese espíritu rebelde y soñador comenzó a notarse desde temprano. Cuando los ataques de asma lo obligaban a quedarse en cama, Ernesto aprovechaba ese tiempo para sumergirse en los libros. Descubría biografías, historias de grandes personajes, aventuras que alimentaban su imaginación. Y así empezó a forjar una idea que lo acompañaría siempre. Si el cuerpo flaquea, la mente puede volar tan alto como se lo proponga. Sin embargo, Ernesto no se conformaba solo con leer. Muy pronto mostró un lado aventurero. Con apenas 12 años, decidió que no quería que el asma lo venciera y comenzó a practicar deportes. Sí, deportes. Fútbol, rugby, ciclismo. Cualquiera podría pensar que era una locura para un niño con problemas respiratorios. Pero él estaba convencido de que cada partido jugado, cada esfuerzo realizado, era un acto de victoria contra sus limitaciones. Y lo logró. No solo practicó, sino que llegó a destacar como jugador de rugby, un deporte duro, exigente y de contacto. Sus compañeros lo admiraban porque, aunque muchas veces quedaba exhausto, nunca se rendía. Este hecho revelaba ya lo que sería la esencia de su vida, un espíritu que no aceptaba barreras. Esa infancia marcada por el dolor, por las noches sin dormir debido a los ataques y al mismo tiempo por la determinación de no dejarse derrotar, fue moldeando un carácter único. Ernesto aprendió una de las lecciones más valiosas que cualquier ser humano puede comprender. La debilidad puede transformarse en el motor de la grandeza. El niño asmático de Rosario estaba aprendiendo sin saberlo el primer gran secreto de su vida: que la verdadera fortaleza no siempre está en el cuerpo, sino en la voluntad de seguir adelante cuando todo parece decirte que te detengas. Y esa lección lo acompañaría por siempre, porque aquel pequeño que luchaba contra su respiración se estaba preparando, sin saberlo, para respirar por millones, para inspirar a multitudes y para convertirse en un símbolo que traspasaría generaciones. El joven Ernesto Guevara había demostrado en su infancia que no estaba dispuesto a dejar que la enfermedad lo definiera. Pero lo que aún no sabía es que su vida estaba por dar un giro radical, un viaje que lo transformaría para siempre.
En 1947 se mudó a Buenos Aires para estudiar medicina. Su sueño era convertirse en doctor y aliviar el sufrimiento de los demás, quizá como un reflejo de su propia lucha contra el asma. Entre libros, clases y largas noches de estudio, Ernesto no solo aprendía sobre el cuerpo humano, sino también sobre la fragilidad de la vida. Sentía una empatía profunda por aquellos que padecían, porque él conocía en carne propia lo que significaba pelear cada día contra el dolor. Pero Ernesto no era un estudiante común. Tenía una sed de aventura que lo desbordaba. No podía limitarse a los libros o a la teoría. Quería ver el mundo con sus propios ojos. Así nació una de las experiencias más decisivas de su vida: el viaje en motocicleta. En 1951, con apenas 23 años, se subió junto a su amigo Alberto Granado en una vieja Norton 500, apodada La Poderosa. Su plan era recorrer Sudamérica desde Argentina hasta Venezuela. Para algunos era una simple travesura de juventud, pero para Ernesto fue el inicio de un camino interior que lo llevaría a descubrir quién era y qué propósito tenía en la vida. El viaje comenzó con risas, entusiasmo y una energía desbordante. Pero muy pronto, la realidad del continente golpeó con fuerza. A medida que avanzaban por pueblos, montañas y desiertos, se encontraron con algo que no aparecía en los libros: la desigualdad, la pobreza, la injusticia social. En Chile vieron a mineros trabajando en condiciones inhumanas, respirando polvo que destrozaba sus pulmones, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. En Perú visitaron el leprosario de San Pablo, donde convivieron con enfermos marginados, tratados como si no fueran parte de la sociedad. Allí, Ernesto tomó una decisión simbólica. Dejó a un lado el guante de látex que lo protegía y tocó con sus propias manos a los pacientes, compartiendo con ellos no solo medicinas, sino dignidad. Ese gesto sencillo revelaba la semilla de lo que estaba germinando en él: una compasión activa, una voluntad de transformar la realidad, no solo de observarla. Cada kilómetro recorrido era como una página nueva en su vida. Cada rostro marcado por la necesidad era un recordatorio de que algo estaba profundamente roto en el sistema en el que vivían. Y en el corazón de Ernesto comenzó a crecer una certeza: su destino no era únicamente curar cuerpos, sino también luchar por sanar sociedades enteras. El viaje también le enseñó algo más: la unidad del continente latinoamericano. Desde las pampas argentinas hasta los Andes peruanos, desde los pueblos olvidados hasta las selvas amazónicas, Ernesto vio que más allá de las fronteras y los idiomas, había un mismo dolor y un mismo sueño: el deseo de justicia, de dignidad, de una vida mejor. Esa travesía, que comenzó como una aventura juvenil, se convirtió en una experiencia fundacional. Ernesto escribió en su diario palabras que hoy siguen estremeciendo: ya no soy yo, o por lo menos no soy el mismo yo interior. Estoy formado por todo lo que he visto. Y aquí está el secreto revelado. A veces un viaje no se trata de llegar a un destino geográfico, sino de descubrir un destino interior. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, emprende un viaje, real o simbólico, que nos obliga a replantearnos quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando Ernesto regresó a Argentina, ya no era el mismo. Sí, volvió para terminar sus estudios y convertirse en médico, pero en su interior llevaba algo más poderoso que un título: una misión de vida. Había visto el sufrimiento de los olvidados y ya no podía cerrar los ojos. Había descubierto que el mundo necesitaba más que doctores, necesitaba personas dispuestas a cambiar la historia. La semilla estaba plantada. El joven médico estaba listo para dar un paso más en su camino, un paso que lo llevaría a cruzarse con personajes decisivos y a transformarse, poco a poco, en una de las figuras más impactantes del siglo XX. Cuando Ernesto Guevara regresó de aquel viaje transformador por Sudamérica, lo hizo con una mirada distinta. Había partido como un joven estudiante de medicina en busca de aventuras y regresó con un compromiso profundo con la vida.
con una nueva conciencia que lo acompañaría hasta el final de sus días. En 1953, finalmente obtuvo su título de médico en la Universidad de Buenos Aires. Lo había logrado pese a las dificultades de salud, pese a las noches en vela y las dudas de quienes pensaban que su espíritu libre jamás terminaría una carrera tan exigente. Ese momento fue un triunfo personal, pero para Ernesto significaba mucho más. Era la llave para ayudar a otros, el instrumento para cumplir un propósito más grande. Sin embargo, no se detuvo a disfrutar de la comodidad de ser un joven profesional. Algo en su interior lo impulsaba a seguir viajando, a seguir conociendo la realidad de otros pueblos. Así comenzó una nueva etapa. Recorrió Bolivia, luego Guatemala y México. En cada paso, su sensibilidad lo acercaba más a los marginados y su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué tantas personas vivían con tan poco mientras unos pocos lo tenían todo? ¿Por qué las oportunidades parecían reservadas a unos cuantos? En Guatemala, por primera vez, Ernesto se encontró en medio de un clima político encendido. Allí gobernaba Jacobo Arbenz, un presidente que intentaba implementar reformas agrarias para beneficiar a los campesinos. Pero esas decisiones chocaban con poderosos intereses económicos y desataron tensiones internacionales. Ernesto, como médico, trabajaba en hospitales y observaba de cerca cómo la lucha política se mezclaba con la vida cotidiana. Cuando el gobierno fue derrocado en 1954, comprendió que no bastaba con desear cambios. Había que estar dispuesto a luchar por ellos. Fue en esos años cuando su camino empezó a tomar una dirección inevitable. En México, en 1955, Ernesto conoció a un grupo de exiliados cubanos que preparaban una revolución para liberar a su isla de la dictadura de Fulgencio Batista. Entre ellos estaba un hombre que marcaría su destino, Fidel Castro. Ese encuentro no fue casualidad. Fue, como muchos lo llaman, un momento de destino. Ernesto y Fidel se conocieron en una conversación que duró toda una noche. Fidel hablaba con pasión sobre Cuba, sobre la necesidad de justicia, sobre devolver la dignidad a su pueblo. Ernesto, por su parte, compartió su experiencia recorriendo Latinoamérica y su convicción de que las injusticias no eran casos aislados, sino síntomas de un sistema entero que debía cambiar. La conexión fue inmediata. Ambos hombres entendieron que compartían algo esencial, una visión de futuro donde la valentía y la acción eran más fuertes que el miedo. Fidel necesitaba a alguien con determinación, disciplina y conocimientos médicos para unirse a su grupo. Ernesto, en busca de un propósito mayor, encontró en esa causa la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido y sentido. Fue entonces cuando el joven médico argentino tomó la decisión más trascendental de su vida: unirse a la expedición del Granma, el barco que llevaría a 82 revolucionarios desde México a Cuba para comenzar una lucha que parecía imposible. La elección no fue fácil. Podría haber seguido una vida estable como doctor, ejerciendo en cualquier ciudad del continente. Podría haber tenido reconocimiento académico, comodidad y seguridad. Pero Ernesto sabía que su misión no estaba en los consultorios, sino en las trincheras de la vida real. Lo que había visto en su viaje, lo que había sentido en cada mirada de los olvidados, lo empujaba a dar ese salto de fe. Aquí está uno de los secretos más impactantes de su historia. Las decisiones que marcan una vida no siempre son las más seguras, sino las más auténticas. Ernesto entendió que había llegado la hora de comprometerse con una causa más grande que él mismo, aunque eso significara arriesgarlo todo. A partir de ese momento dejó de ser solo Ernesto Guevara, el médico viajero. En los campos de entrenamiento de México, con un uniforme sencillo y un fusil en mano, nació el hombre que el mundo conocería como el Che. El Che no era un apodo casual. Se lo dieron sus compañeros cubanos porque usaba constantemente la palabra Che, típica del habla argentina. Pero con el tiempo, ese sobrenombre se convirtió en un símbolo universal, en la representación de un espíritu inconformista, valiente y decidido. En los meses siguientes,
Ernesto se entrenó con disciplina, aprendió tácticas militares y se preparó para una misión que muchos consideraban suicida. La expedición del Granma estaba llena de incertidumbres, pero él no dudó. Su fe estaba puesta en un ideal, en la convicción de que cada sacrificio valía la pena si significaba dar un paso hacia un mundo más justo. El encuentro con Fidel Castro y su decisión de unirse a la Revolución Cubana fue el punto de no retorno. Desde ese instante, la vida de Ernesto Guevara dejó de pertenecerle solo a él. Pasó a formar parte de una historia colectiva que transformaría la política y la conciencia de toda una generación. El joven médico, que un día viajó en moto por Sudamérica en busca de aventuras, estaba a punto de embarcarse en la expedición más peligrosa y decisiva de su vida. Un viaje que no solo lo llevaría a Cuba, sino que lo convertiría en un ícono mundial. Era finales de noviembre de 1956. La noche en el puerto de Tuxpan, en México, estaba cargada de tensión y esperanza. En medio de la oscuridad, 82 hombres se preparaban para embarcarse en un pequeño y viejo yate llamado Granma. A primera vista, aquel barco no parecía apto para una misión histórica. Era estrecho, inestable, diseñado para pocas personas, y ahora iba sobrecargado de hombres, armas y sueños. Pero ninguno de ellos estaba pensando en la comodidad. Todos tenían la mirada fija en un destino llamado Cuba. Entre esos hombres estaba Ernesto Guevara. No era un marino ni un soldado experimentado. Era un médico argentino con el corazón lleno de convicciones. Mientras el Granma zarpaba, Ernesto comprendió que dejaba atrás para siempre la vida que conocía. No había vuelta atrás. Aquella aventura no era un simple viaje. Era una declaración al mundo. El cambio comienza cuando alguien decide arriesgarlo todo por un ideal. El trayecto fue durísimo. El mar Caribe parecía querer probarlos con olas que sacudían el yate como si fuese un juguete. Muchos vomitaban, otros se debilitaban, y el espacio reducido hacía casi imposible moverse. El Che, con su asma crónica, apenas podía respirar en algunos momentos. Pero allí estaba, asistiendo a sus compañeros, curando heridas, repartiendo palabras de aliento. Su fortaleza no se medía solo en músculos, sino en carácter. El 2 de diciembre, tras días de sufrimiento, el Granma llegó finalmente a las costas cubanas. No fue una llegada triunfal, sino caótica. Desembarcados en un pantano, bajo fuego enemigo, los hombres tuvieron que dispersarse. De los 82 que habían partido, apenas una veintena logró reagruparse en la Sierra Maestra. Para muchos, la revolución parecía acabada antes de empezar. Pero para Ernesto, ese momento era solo el inicio. En la sierra, el Che comenzó a revelar el secreto de su carácter, la capacidad de convertir la adversidad en fuerza. No era el mejor tirador ni el más fuerte físicamente, pero su disciplina, su entrega y su ejemplo hicieron que pronto los campesinos lo respetaran y sus compañeros lo vieran como un líder natural. Mientras otros hablaban de rendirse, él decía: "No hemos venido hasta aquí para retroceder". Su papel de médico también se volvió vital. Cuidaba a los heridos, improvisaba medicamentos y nunca dudaba en compartir su ración de comida con quien más lo necesitaba. Aquello le dio un respeto enorme entre los guerrilleros, que empezaron a verlo no solo como un compañero, sino como alguien dispuesto a darlo todo por los demás. Con el paso de los meses, el Che dejó de ser únicamente el doctor de la guerrilla. Se convirtió en combatiente. Aprendió a manejar armas, a diseñar emboscadas y a dirigir hombres en situaciones extremas. Sus convicciones lo llevaron a ser nombrado comandante, un título que no se entregaba por jerarquía, sino por mérito y confianza ganada en el campo de batalla. Uno de los momentos más recordados fue cuando, pese a sus problemas de salud, encabezó largas caminatas por la montaña, cargando equipo pesado, y se negó a recibir trato especial. Cuando alguien intentaba ayudarlo, respondía con firmeza: "Si yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, no merezco estar aquí".
Ese espíritu inspiraba a todos. El Che comprendió que la lucha no era solo con armas, sino también con ideas. Por eso, en los campamentos de la sierra, impulsaba la educación de los campesinos. Enseñaba a leer y escribir a quienes nunca habían tenido acceso a un cuaderno. Para él, la verdadera revolución era dar conocimiento y dignidad. Poco a poco, la guerrilla comenzó a crecer. De unos pocos sobrevivientes, se convirtieron en un movimiento que desafiaba a todo un ejército. Y en ese crecimiento, el Che jugó un papel fundamental. Organizaba, cuidaba, inspiraba. Su imagen, con la boina y la mirada firme, empezó a ser reconocida más allá de las montañas. Aquí está uno de los secretos más impactantes de esta etapa. El liderazgo no se impone, se gana. El Che no se convirtió en comandante por proclamarse líder, sino porque fue el primero en dar el ejemplo, el primero en sacrificarse, el primero en mantener la fe incluso cuando todo parecía perdido. Durante casi 2 años, los guerrilleros resistieron, pelearon y avanzaron poco a poco. Cada victoria, por pequeña que fuera, se convertía en símbolo de esperanza. Y en ese camino, Ernesto Guevara fue forjando la figura del Che, un hombre que había dejado atrás la comodidad de una vida segura para abrazar la incertidumbre de la lucha por sus ideales. El desembarco del Granma y la lucha en la Sierra Maestra no solo cambiaron el destino de Cuba, también transformaron por completo a Ernesto. De médico idealista, pasó a ser un símbolo viviente de la resistencia. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ya nada podía detener la fuerza de aquel movimiento que nacía desde las montañas. La Sierra Maestra se convirtió en un refugio, en un campo de entrenamiento y en una escuela de vida para los hombres que habían sobrevivido al naufragio inicial del Granma. Lo que parecía un grupo reducido y condenado al fracaso, comenzó poco a poco a transformarse en una fuerza organizada y temida. En medio de la selva, de la humedad, de las noches interminables, nacía un ejército que no solo luchaba con armas, sino con convicciones. Allí, en ese terreno hostil, el Che Guevara empezó a consolidar su figura. Ya no era simplemente el médico argentino que curaba a los heridos. Ahora era un comandante capaz de dirigir batallas, de diseñar estrategias y de inspirar a hombres exhaustos a seguir caminando. Su disciplina era férrea. Si había que levantarse a las 4 de la mañana para marchar, él era el primero en estar listo. Si había que cargar peso, lo cargaba él mismo. Y si alguien flaqueaba, estaba siempre presente con palabras duras, pero motivadoras. Un secreto fundamental de su liderazgo era que predicaba con el ejemplo. Nunca pedía a sus hombres algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Si faltaba comida, él compartía la poca que le quedaba. Si alguien necesitaba atención médica, él dejaba su fusil para atenderlo, incluso en medio del combate. Y esa actitud lo convirtió en alguien respetado y querido, no solo por sus compañeros, sino también por los campesinos que comenzaban a acercarse al movimiento. La relación con los campesinos fue clave. La guerrilla no habría sobrevivido sin su apoyo. El Che lo entendió mejor que nadie. La revolución debía construirse junto al pueblo, no por encima de él. Enseñaba a leer a los niños, ayudaba en las cosechas, curaba enfermedades y escuchaba las historias de los más humildes. Así fue ganando confianza y apoyo. En cada casa que los acogía, dejaba algo más que gratitud, dejaba esperanza. Las primeras victorias llegaron lentamente, pero fueron decisivas. Emboscadas bien planificadas, ataques a pequeños destacamentos militares, recuperación de armas. Cada éxito, por pequeño que fuera, era celebrado como un triunfo monumental. Porque no se trataba solo de vencer en una batalla, se trataba de demostrar que el gigante podía ser derrotado si se luchaba con fe y estrategia. Uno de los momentos más simbólicos fue la Batalla de La Plata, en 1958, donde la guerrilla derrotó a un batallón del ejército mucho mejor armado. Aquella victoria demostró que ya no eran un grupo de fugitivos, sino una fuerza en ascenso,
el Che tuvo un rol esencial, no solo en la estrategia militar, sino en mantener la moral alta. Cada triunfo reforzaba la idea de que estaban más cerca de algo grande. En paralelo, su carácter se endurecía. El Che no toleraba la indisciplina ni la traición. Era estricto en sus principios. Quien robara a un campesino, quien actuara con cobardía, no podía ser parte de la guerrilla. Para él, la lucha no se trataba solo de vencer al enemigo externo, sino de vencer las propias debilidades internas. Ese mensaje se convirtió en una enseñanza profunda. La verdadera revolución empieza dentro de cada persona, en la capacidad de dominar el miedo, la comodidad y la tentación. Con el tiempo, la guerrilla fue expandiéndose y dividiéndose en columnas. El Che recibió la misión de liderar una de las más importantes. Ese encargo no era casualidad. Fidel confiaba en su capacidad no solo para ganar combates, sino para inspirar a quienes lo seguían. Bajo su mando, hombres jóvenes e inexpertos se convirtieron en guerrilleros disciplinados, capaces de enfrentar situaciones límite. En esas largas marchas, el Che escribía en su diario registrando cada experiencia. Allí plasmaba no solo la estrategia militar, sino también reflexiones profundas sobre la vida, el sacrificio y la justicia. Su escritura mostraba que, más allá del fusil, había un pensador, un hombre que intentaba entender el sentido de lo que estaban viviendo. Cada paso que daban los acercaba más al corazón de Cuba. Cada combate ganado era un golpe a la moral del régimen. Y en cada historia de campesinos agradecidos, en cada niño que aprendía sus primeras letras en medio de la selva, el Che veía confirmada su convicción de que aquella lucha tenía un propósito que iba más allá de la política. Se trataba de dignidad, de igualdad, de construir un mundo donde nadie quedara relegado. El ascenso de la guerrilla en la Sierra Maestra no fue solo militar, fue espiritual, fue humano. Fue un despertar colectivo. El Che Guevara se había transformado, de médico idealista a comandante de hombres, de observador a protagonista. Su imagen, con la boina y la mirada firme, comenzaba a ser símbolo de resistencia y esperanza. Pero la montaña no era el destino final. Lo que estaba por venir sería aún más decisivo: salir de la sierra, descender hacia las ciudades y demostrar que lo imposible podía hacerse realidad. La Sierra Maestra había forjado a un grupo de hombres que ya no podían ser derrotados fácilmente. Lo que comenzó como una expedición fallida se había convertido en una fuerza disciplinada, un ejército guerrillero que combinaba estrategia, fe y sacrificio. Para el Che Guevara, la montaña había sido su escuela. Allí aprendió el valor del silencio, la importancia de la resistencia y, sobre todo, que la victoria no se mide solo en armas, sino en convicción. En 1958, el movimiento revolucionario alcanzó un punto de no retorno. El régimen se encontraba debilitado y, aunque todavía contaba con un ejército numeroso, la moral estaba fracturada. La figura del Che empezó a brillar con luz propia. Ya no era solo el médico convertido en comandante. Era un líder que, con paso firme, se había ganado el respeto incluso de sus adversarios. El plan estratégico fue claro: salir de la sierra, dividir las fuerzas en columnas y extender la lucha hacia el corazón de la isla. El Che recibió una de las misiones más arriesgadas: avanzar hacia el centro del país, enfrentarse al ejército y cortar las comunicaciones que sostenían al régimen. Era, sin duda, una tarea de gigantes, pero también una oportunidad de demostrar que los ideales podían mover montañas. La columna del Che emprendió la marcha. Fue un trayecto épico, lleno de obstáculos, caminos fangosos, falta de alimentos, emboscadas, noches interminables bajo la lluvia. Pero lo que marcaba la diferencia era la voluntad. El Che, a pesar de su asma, caminaba siempre al frente, cargando su mochila, su fusil y su convicción. Nadie podía excusarse al verlo, porque él era el primero en enfrentar las dificultades. Durante esa travesía, se consolidó un secreto de su liderazgo:
transformar la dificultad en motivación. Cuando las provisiones escaseaban, decía a sus hombres que la falta de pan los fortalecía. Cuando la fatiga parecía insostenible, les recordaba que cada paso los acercaba a la libertad, y cuando el miedo se colaba en sus corazones, les enseñaba que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La oportunidad de demostrarlo llegó en la célebre Batalla de Santa Clara, en diciembre de 1958. El Che lideró a unos pocos cientos de guerrilleros contra un ejército muy superior en número y armamento. La ciudad era un punto clave. Si caía Santa Clara, caía el régimen. La batalla fue intensa, marcada por la astucia y la audacia. Uno de los momentos más recordados fue cuando los guerrilleros descarrilaron un tren blindado lleno de armas y soldados, un golpe devastador que dejó al enemigo sin recursos y con la moral destruida. El Che estuvo en el centro de todo, organizando, inspirando y luchando. Su figura, con la boina negra y la mirada de acero, se volvió símbolo de una causa que ya no podía detenerse. Aquella victoria no fue solo militar, fue psicológica, fue espiritual. La caída de Santa Clara selló el destino de la revolución. El 1 de enero de 1959, la noticia recorrió el mundo. El régimen había caído. Fidel Castro, Raúl, Camilo Cienfuegos y, por supuesto, el Che Guevara entraban victoriosos en La Habana. El sueño que parecía imposible se había hecho realidad. Desde los balcones, desde las calles abarrotadas, el pueblo cubano recibía a los revolucionarios como héroes. Para el Che, ese momento no significó descanso. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La victoria en el campo de batalla era solo el inicio de un desafío aún mayor. Construir un país nuevo, con justicia y dignidad. Y en su interior ya germinaba una convicción profunda. La lucha no debía quedarse en Cuba, debía extenderse a otros rincones del mundo donde la injusticia seguía dominando. En ese instante histórico, Guevara pasó de ser un guerrillero victorioso a convertirse en un símbolo internacional. La imagen del joven argentino que había cruzado selvas, montañas y mares, y que ahora participaba en la transformación de una nación, se grabó en la memoria colectiva de millones de personas. La victoria en Cuba fue mucho más que un cambio de gobierno. Fue la demostración de que lo imposible podía lograrse, de que los sueños más grandes pueden hacerse realidad cuando se sostienen con sacrificio, unidad y convicción. Y el Che, con su carácter implacable y su fe inquebrantable, se convirtió en la encarnación de esa enseñanza. Porque al final, lo que marcó la diferencia no fueron solo las armas, ni las estrategias militares. Lo que marcó la diferencia fue la determinación de un grupo de hombres y mujeres que se negaron a aceptar la derrota. Y entre ellos, la figura del Che brilló como ejemplo de entrega total, recordándonos que el verdadero líder no es aquel que manda, sino aquel que inspira a los demás a descubrir su propia fuerza. Tras la victoria de 1959, la vida de Ernesto Guevara cambió de manera radical. De ser un guerrillero que sobrevivía en la selva, pasó a convertirse en figura central de un gobierno que buscaba transformar un país entero. El Che no era un político tradicional, nunca lo había sido. Sin embargo, aceptó el reto porque entendía que la revolución no podía quedarse en palabras. Debía construirse día a día en hospitales, fábricas, escuelas y campos de trabajo. En los primeros años de la Nueva Cuba, Guevara ocupó cargos clave, presidente del Banco Nacional y más tarde, ministro de Industria. Y aunque a muchos les sorprendía que un médico y guerrillero asumiera esas responsabilidades, él demostraba con disciplina y entrega que la verdadera capacidad de un líder no se mide por títulos, sino por compromiso. El Che trabajaba sin descanso, rechazaba privilegios, vestía con sencillez y era el primero en llegar y el último en irse. Su estilo de vida inspiraba a los jóvenes que lo veían como un modelo de coherencia, alguien que no predicaba desde la comodidad, sino que enseñaba con el ejemplo.
Cuando había tareas agrícolas, él tomaba el machete y trabajaba codo a codo con los campesinos. Cuando había que levantar una fábrica, estaba allí con sus botas llenas de polvo, demostrando que la dignidad del trabajo es el motor de toda transformación. Sin embargo, su espíritu inquieto no tardó en chocar con la realidad. Aunque Cuba avanzaba, el Che no se conformaba. Veía que en muchos otros lugares del mundo, la desigualdad, la explotación y la injusticia seguían oprimiendo a pueblos enteros. Y en su interior crecía una certeza. Su destino no era permanecer en la comodidad del poder, sino volver a la lucha, a la trinchera, al frente donde más se necesitaba. Ese fue uno de los secretos de su vida. La renuncia consciente a lo fácil para abrazar lo difícil. El Che pudo haberse quedado en Cuba, disfrutando del respeto y la admiración de todo un pueblo, pero decidió dar un paso que pocos habrían tenido el valor de dar: abandonar cargos, comodidades y hasta a su familia, para seguir un ideal más grande que él mismo. En 1965, en un gesto que aún sorprende a la historia, el Che desapareció de la escena pública cubana. Sus cartas, escritas con la serenidad de quien sabe lo que hace, revelaban su decisión. Renunciaba a sus cargos, a su ciudadanía cubana, incluso a su nombre en la vida política, para convertirse en un combatiente internacionalista. En pocas palabras, dejaba todo para seguir luchando por lo que creía. Su primera misión lo llevó al Congo, en África, donde intentó apoyar movimientos de liberación. Fue una experiencia dura, marcada por obstáculos, diferencias culturales y un contexto complejo que no le permitió alcanzar sus objetivos. Sin embargo, incluso en el fracaso, el Che demostró una lección profunda: el valor de intentar, aunque el resultado no sea el esperado. Porque el verdadero fracaso no está en perder una batalla, sino en renunciar a luchar por lo que uno cree. Tras el Congo, su mirada se dirigió a América Latina, y en particular a Bolivia. Para él, el continente donde había nacido debía ser también el lugar donde continuara la chispa de la transformación. Allí planeó su regreso a la guerrilla, con la esperanza de encender un fuego que iluminara a los pueblos vecinos. Pero detrás de sus decisiones había también una enseñanza poderosa para cualquiera que escuche su historia. El Che nos recuerda que la vida se trata de buscar un propósito más allá de uno mismo, que la verdadera grandeza no está en acumular riquezas o reconocimientos, sino en ser fiel a una causa que trascienda el propio ego. Su figura ya era reconocida en todo el planeta. Intelectuales, jóvenes y soñadores lo veían como un símbolo de resistencia y coherencia. Y aunque también tenía críticos y detractores, nadie podía negar que vivía con una coherencia casi absoluta. Lo que decía, lo hacía; lo que soñaba, lo intentaba; lo que predicaba, lo encarnaba. El paso del Che de los despachos de gobierno a las montañas de nuevo fue una de las decisiones más impactantes de su vida. Una decisión que revela su mayor secreto: no conformarse nunca, aunque el mundo te aplauda, y seguir caminando hacia donde te lleve tu ideal, aunque sea cuesta arriba. Esa convicción lo llevó a Bolivia, donde lo esperaba la etapa más dura y, a la vez, más legendaria de su historia. El año era 1966. Ernesto Guevara, el médico argentino que había recorrido América en motocicleta, que había combatido en las montañas de Cuba, que había renunciado al poder para seguir su ideal, entraba a Bolivia con un grupo reducido de guerrilleros. Su objetivo era claro: encender una chispa de cambio en el corazón de Sudamérica. Bolivia no era un terreno fácil. La geografía era implacable, los recursos escasos y el aislamiento casi absoluto. El Che y sus hombres se enfrentaban no solo a un ejército entrenado, sino también a la soledad, el hambre y la enfermedad. Sin embargo, cada amanecer en esas montañas demostraba una verdad que define a los grandes: el compromiso con un ideal puede ser más fuerte que el cansancio del cuerpo. Los meses avanzaban y la situación se volvía cada vez más difícil. El Che,
que desde niño había luchado contra el asma, enfrentaba crisis de salud, pero jamás dejó de caminar junto a sus compañeros. Nunca pidió un trato especial. Para él, el líder debía cargar la misma mochila que el resto, soportar el mismo frío, sentir la misma sed. Su fuerza no estaba en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de superarlas. En octubre de 1967, la guerrilla fue rodeada. Tras un combate desigual, el Che fue capturado en la quebrada del Yuro. Lo llevaron a la escuelita de La Higuera, un pequeño pueblo boliviano. Allí, en un aula sencilla, pasó sus últimas horas. Testigos cuentan que, incluso en ese momento, mantuvo una serenidad sorprendente. No pidió clemencia, no mostró miedo. Su mirada transmitía la calma de quien sabe que su vida, aunque corta, había tenido sentido. El 9 de octubre de 1967, Ernesto Guevara fue ejecutado, pero lo que parecía el final de un hombre se convirtió en el inicio de un mito. Su imagen, su ejemplo, sus palabras y sobre todo su coherencia comenzaron a recorrer el mundo. Fotografías como la famosa tomada por Alberto Korda, donde aparece con mirada firme y cabellera desordenada, lo transformaron en símbolo universal. Y aquí está lo impactante. Más allá de la política, más allá de las interpretaciones históricas, la figura del Che representa una lección que trasciende ideologías. Nos recuerda que la vida cobra sentido cuando luchamos por algo más grande que nosotros. Que la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos es una forma de inmortalidad. Hoy, a más de medio siglo de su muerte, millones de personas todavía encuentran en su historia una fuente de inspiración. Jóvenes que no vivieron su época sienten que su mensaje sigue vigente. La valentía de creer en lo imposible, la fuerza de la disciplina y el coraje de arriesgarlo todo por un sueño. El secreto del Che no fue la ausencia de errores. Como todo ser humano, tuvo aciertos y equivocaciones. Pero lo que lo convierte en leyenda es que nunca se rindió ante las dificultades, nunca renunció a sus ideales y nunca vivió una vida a medias. En cada decisión, grande o pequeña, apostó con todo su corazón. Esa es la enseñanza que podemos rescatar. No importa cuál sea tu causa personal, lo esencial es vivir con autenticidad, luchar con coherencia y dejar una huella que inspire a otros. La vida no se mide solo en años, sino en la intensidad con que se vive y en el impacto que dejamos en los demás. El Che Guevara murió físicamente en 1967, pero su historia sigue viva. Y seguirá viva mientras existan personas que crean en la valentía, en la esperanza y en el poder de soñar con un mundo distinto. Porque, en el fondo, la historia del Che no es solo la historia de un guerrillero. Es la historia de un hombre que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de levantarse, luchar por lo que cree y vivir con pasión. Y si esta historia te conmovió y te motivó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos que inspiran y transforman. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que los sueños, por más imposibles que parezcan, valen la pena.